Muy buenas tardes, buenas tardes. Su servidor y amigo Antonio Ramírez Guevara le da la más cordial bienvenida a su programa Aprendiendo a Vivir con Dios, que espero tenga un gran efecto en su vida diaria, en su vida personal, vida matrimonial, familiar, comunitaria, etcétera. Y nos preguntaremos fácil y simplemente algo. ¿Qué es vivir bien con Dios? Otra o abandonada. Y ya no sé yo si los que predicamos la palabra de Dios, independientemente de la denominación de religión que seamos, le invitamos a las personas a que se acerquen a Dios o a que se alejen de Dios. Ya no sé si lo presentamos como un amigo o como un enemigo. Lo que sí le puedo decir que cada día la gente se aleja más y más y más y más de Dios. Y lo importante, creo, en este momento de crisis de fe, solo por debajo de Dios lo creo. O sea, al ser humano. Por encima de todo, vaya, haga de cuenta como cuando Faraón invita o le da el cargo a José de ser su ecónomo, su administrador, es decir, el que dirigiera las riendas de todo Egipto. Así, haga de cuenta, así Dios lo puso a usted, así Dios la puso a usted, pero ahora sí que superó a Faraón. ¿Por qué? Porque Faraón dejó a José como administrador de Egipto solamente, pero ¿sabe administrar su vida? Porque aquí cabría una pregunta definitiva que Jesús le hace a dos chavos que una vez le siguieron, porque su maestro anterior, es decir, Juan el Bautista, le señaló. Voy a leer del Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículos del 35 al 39. Escuche con atención la palabra de Dios. Dice: al día siguiente, Juan se encontraba de nuevo allí con dos de sus discípulos. Fijándose en Jesús que pasaba, Rabí, dice, que quiere decir maestro. Otra pregunta que le hacen ellos, ¿dónde vives? Le respondió: vengan y lo verán. Fueron, vieron pues dónde vivía y se quedaron con él aquel día. Era más o menos la hora 10:00. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Fíjese bien, la pregunta de Jesús fue: ¿qué buscan? Y la pregunta de ellos es: ¿dónde vives? Le respondieron con otra pregunta: ¿dónde vives? Puedo yo interpretarla y la iglesia, los padres de la iglesia, perdón, la interpretan como Jesús
apóstoles. Eran Juan, el que se hacía llamar el discípulo amado, y Andrés, el hermano de Pedro. Y dice Juan que ya no se fueron de ahí. Él dijera, ya no nos fuimos de ahí, nos quedamos. Y sabe que hasta la hora recordaba, después de aproximadamente 80 años, que fue cuando escribió el Evangelio, recuerda hasta la hora, dice que eran las 4 de la tarde. Recordó la hora. Ya no se fueron, ya no se retiraron, ya no se alejaron. Continuaron con él. ¿Hasta cuándo? Hasta siempre. ¿Por qué? Porque años más tarde crucificarían a Jesús, pero ellos los llevó a la presencia definitiva con Dios. Y mis queridos hermanos, hermanas que me están escuchando y mirando a través de este medio, ¿sabe qué? Que para llegar a Dios, ¿qué se necesita? Solo que yo quiera vivir como Dios vive, como Jesús vivió cuando estuvo aquí entre nosotros. Porque Jesús vino a enseñarnos un estilo de vida. Jesús vino a enseñarnos que hay una manera de vivir para llegar felices. Decirle que la muerte solamente es un paso de transición entre esta vida peregrina y la vida futura, la vida eterna. Y a lo mejor los años que duramos en esta vida los queremos vivir dándole rienda suelta al placer. ¿Cuántos? ¿Cuántos te gusta? 10, 15, 20 años, 30. A lo mejor no más, porque luego ya llegamos a la vejez y pues ya aunque querramos, ya no podemos. Y ahí se acabó el alboroto, el algarabío del placer por el placer. Y ahora a vivir las consecuencias del desorden que vivimos. Mucho alcohol, mucha droga, mucho sexo, mucho X. Y llegamos a una edad donde la factura la tenemos que pagar. Organorítmicamente la factura la para comer. Después ese coche, esa casa no le van a servir para curarle las enfermedades que se van a suscitar a consecuencia del no haberse alimentado adecuadamente. O también está el lado contrario. Los que comemos desmesuradamente porque al cabo que no me voy a llevar nada. Y las enfermedades que se van a suscitar años más tarde por no tener un régimen alimenticio adecuado. Y así podemos ir analizando nuestra manera de vivir. Uy, qué rico sabe el cigarro, ¿verdad? Sabe rico. No, espéreme.
Espéreme. La situación es que no es Dios el que me destruye. Fíjese bien, no es Dios. Es la manera en que yo vivo. Dese cuenta plena, totalmente de esto. Es como yo vivo. ¿Cuántas mujeres se enojan con Dios, le reclaman a Dios por haber salido embarazadas, pero fuera del matrimonio? ¿Qué? Como ahí qué, a ver, dígame. ¿Qué Dios le hizo al muchacho? ¿Qué? Es su irresponsabilidad. Todo gira en derredor a la irresponsabilidad, a la falta, decía al comenzar, del saber administrar su vida. No sabemos administrar nuestra propia vida, es decir, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras actitudes. Todo comienza en nuestra manera de pensar. Continúa por nuestra manera de sentir y aterriza en nuestra manera de actuar. O dígame, señala Juan, cuando en el versículo 35 dice, fijándose en Jesús que pasaba, dice, he ahí el Cordero de Dios. ¿Sabe por qué el Cordero de Dios? Antiguamente el pueblo hebreo, la tribu de Leví, es decir, los sacerdotes, para descargar los pecados de toda la comunidad, para el perdón de los pecados de toda la comunidad, agarraban un macho cabrío, descargaban poniendo en la cabeza del macho cabrío, hermanos, en él todos los pecados de nosotros. Por eso es que San Pablo va a decir en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 5, versículo 21, al que no cometió pecado, lo hizo pecado,